Y de a poquito va subiendo la temperatura. La que no larga prenda es la humedad. Aunque dicen que la humedad es lo que mata, acá nadie se ha muerto. Al contrario, más vivo que nunca y más comprometidos que muchas otras veces. ¿Por qué? Porque hay que mantener algunos temas, a ver si llamamos primeramente a nuestra conciencia. Una de las cosas que muchas veces nos pasan es que en los temas más importantes nos damos cuenta que primeramente somos nosotros los que no hemos entendido que más que la preocupación lo que tiene que primar es la ocupación, y para eso nos hemos decidido a ser parte de una campaña que se hace más visible cada vez que se va a conmemorar una fecha vinculada justamente a la temática. Hablamos del 12 de junio, hablamos del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero es un tema que está todos los años. A veces por momentos se hace más visible, por momentos parece que hay un mayor compromiso, pero hay realidades que no han cambiado, hay realidades que parece que algunas políticas no terminan como de consolidarse para tejer una red de contención y de actuación frente a la infancia en nuestro país, pero para eso necesitamos voces apropiadas. Y lo hemos presentado una cantidad de veces porque para nosotros es un placer, Fernando, recibirte, así que hemos hablado de vos. Realmente, primero agradecerte por estar acá y segundo, y lo más importante, por ese compromiso que tenés por la infancia en nuestro país, que de verdad es un tema que conmueve, pero parece que no termina por despertarnos, salvo por momentos como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bienvenido, buen día, un gusto. Bueno, cuánta presentación, muchas gracias y un placer. Bueno, hace días que venimos hablando de la posibilidad de tener este espacio. La semana pasada fue una semana muy intensa. Sí. Por suerte fue una semana intensa, pareciera como que algunas cuestiones empiezan a moverse un poquito la aguja, pero como decías vos, falta mucho, demasiado. Estuviste en M24, en la diaria, te seguí por todos lados. Si vos me decís, ¿quién me está siguiendo? Sospechá que puedo ser yo. Bueno, porque no sé, la verdad que has dicho en estos días, has hablado de tantos temas. Por ejemplo, me conmueve pensar en el tema de la salud mental, que es un tema de campaña política desde hace varios periodos de gobierno, ¿no? Más allá de quienes han estado y alternado en el poder. Pero es como que se ha vuelto de moda. La salud mental. Y la salud mental de nuestros niños y el tema, eso me... Bueno, sí, ahí tenemos tanta tela, tanto para hablar que no sé cuánto rato tenemos. Vos tranquilo que al operador lo amordazamos, no te preocupes. No, bien, tenemos varias puntas ahí, ¿no? Pero sí, bueno, lo estábamos hablando ahora previamente. Tenemos una situación con el tema de trabajo infantil en Uruguay sumamente compleja, natural, invisible. Pareciera como que a veces hablamos, o por lo menos los que estamos transitando por varios territorios dentro de Uruguay. Nosotros como organización estamos en la zona de Villa Española, La Unión, Malvin Norte. La realidad de las infancias y las adolescencias de ahí es sumamente compleja. La realidad post pandemia es peor aún para algunas infancias y adolescencias, pero eso no termina como de consolidarse en política pública. No hay como una reacción del Estado ante determinadas realidades cada vez más complejas. En tema de trabajo infantil, para decirte algunas cuestiones así como muy generales, que tenemos una cifra muy vieja de trabajo infantil. 92.000 niños en situación, entre 68.000 y 92.000 niños en situación de trabajo infantil en Uruguay. Esta cifra de 2010, 92.000 si incluíamos trabajo infantil doméstico y de cuidado. Y eso no generó nunca un plan nacional para la erradicación y prevención de trabajo infantil, por ejemplo. No cambió la institucionalidad que estaba en torno al tema de trabajo infantil. Sigue siendo la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, la inspección de trabajo infantil de INAU, que está bien, desde el Contralor hay que hacer un montón de aspectos, pero hay que desarrollar política pública que refleje las diferentes realidades territoriales. Ahora estábamos hablando de la situación de Boix y Merino, pero estamos hablando también de otras situaciones en otros barrios, Casaballe, un montón de barrios, donde las situaciones de las infancias son sumamente delicadas y condicionadas muchas veces por cuestiones de violencia en los entornos, de trabajo infantil, de cuestiones económicas de los adultos, en los cuales no estamos incidiendo realmente.
el trabajo infantil muchas veces se presenta, es verdad, vinculado a economías ilegales, pero la mayoría de las veces el trabajo infantil acompaña la tarea familiar y a su vez es una estrategia de supervivencia familiar, donde la familia queda a la resolución cotidiana desde la alimentación, la vivienda, un montón de aspectos que no puede resolver. Con hogares con jefatura femenina, con baja calificación educativa, bajos ingresos, bueno, un montón de aspectos que complejizan esta situación. Y la verdad, como sociedad, estamos bastante omisos a esta realidad. A veces hablamos de algunas realidades de los territorios, donde los gurises trabajan desde muy chiquitos, en condiciones entre alarmantes e infrahumanas, y sin embargo lo comentás en algunos círculos y te parecía que estás hablando como que eso en Uruguay no pasa. No pasa. Uno tiene la sensación, yo le decía hoy a Fernando, tiene la sensación de que la gente no lo ve como un problema, como que ese es un problema de otros, pero no nuestro. Y lo dejamos ver como, bueno, en ocasiones especiales, por eso ya hablamos del 12 de junio, pero después es como que se diluye. Ojalá el compromiso pudiese estar en todos, porque evidentemente, como vos decías, hay autoridades, todo dependerá dentro del territorio. Una es la realidad de Montevideo, otra realidad es la del interior. Entiendo que también ahí hay diferencias también en donde se ve a los niños trabajando, pero también es cierto que los que en definitiva parece que los que no nos tenemos que dormir somos nosotros, porque evidentemente las políticas públicas se construyen también, no solamente por esto de ver el mal y tratar de solucionar el asunto, sino también por esa puja, ¿no? La opinión pública incidiendo una y otra vez para que algunas cuestiones cambien, porque algunos parece que todavía están muy cómodos en eso. Sí, ¿no? Ahí hay varias discusiones ahí. Y me parecen centrales algunas. Por un lado, la política pública siempre reclama evidencia, datos, sí. ¿no? Bueno, en el 2010 hubo datos alarmantes y no se tomó ninguna resolución o no se tomó un camino en el cual Uruguay está comprometido. Porque Uruguay ha firmado una serie de acuerdos donde dice que va a disponer de todos los recursos necesarios para combatir el trabajo infantil. Firmó uno dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que en el 2025 iba a erradicar el trabajo infantil. De hecho, Uruguay tiene condiciones tanto geográficas como sociales, un montón de cosas como para poder avanzar muchísimo en la materia, y sin embargo nunca desarrolló una estrategia nacional. Entonces, si te comprometés a una cantidad de cosas hacia la afuera, ¿no? Firmás compromisos internacionales, vos mirás la ley uruguaya y hay que hacer alguna adecuación normativa, pero pareciera que tenemos una normativa bastante potente y todo eso. Sin embargo, eso no incide en la realidad de las niñas adolescentes y de las familias en determinados territorios. Entonces tenemos que repensar la estrategia, tenemos que volver al territorio, hay que trabajar diferenciadamente. Obviamente no es lo mismo la realidad metropolitana, claro, que la realidad de las infancias rurales, no es lo mismo Rivera, Chuy, que otras ciudades, Colonia. A ver, tenemos trabajo infantil a lo largo y ancho de todo el país y en todos los rubros. Turismo, agro, informalidad. Bueno, la informalidad es uno de los caldos de cultivo. Uruguay firmó un acuerdo en el 2022 de que iba a perseguir todo el trabajo infantil en toda la cadena productiva, o sea, que los productos que consumimos los uruguayos no iban a tener trabajo infantil. No lo podemos garantizar a eso. Ni en el tabaco, ni en lo agrícola, ni en la naranja, en muchos aspectos, en muchos lugares. Y a su vez tenemos otras cuestiones que complejizan muchísimo más, que es el desarrollo de algunas cuestiones a través de las páginas, de la web y de las plataformas. El trabajo infantil se adapta a las nuevas realidades. Entonces, ahí empiezan a aparecer otras complicaciones. Tenemos un déficit enorme. Fernando apunta algo que me pareció interesante, este fenómeno de las redes sociales que permiten que niños, por ejemplo, estén realizando una tarea que parece que se ayorna con esto de las tecnologías, pero que no deja de quitarle, por ejemplo, la posibilidad de estar estudiando. Sí. Uno dice, a ver, vos decís, está bien, es verdad, no está en la calle, no se está exponiendo, parece que no es una situación peligrosa, quizás porque al no verse peligrosa, entonces no lo estamos estimando como un hecho que en definitiva a la infancia le está impidiendo, por ejemplo, estar estudiando y sí, capacitando, desarrollando una habilidad, ¿no? Estoy hablando de conocimiento, mirá, ¿no? De una herramienta
herramienta. Tenemos mucha ignorancia como sociedad, o hasta ingenuidad por momentos, de los riesgos que conlleva la web en los niños. Pareciera que si no está en la calle, si no está en determinados lugares, está en su cuarto, encerrado en un celular, parece un lugar protegido. Y no sabemos la cantidad de riesgos a los que están expuestos en nuestra infancia y adolescencia. Como sociedad nos falta mucha cultura con respecto a esto. Nosotros, del proyecto, hemos detectado a través de juegos como Roblox, que es un juego muy extendido, el vínculo. Hay una parte donde se puede chatear con personas ajenas al juego. Eso es muy fácil burlar los obstáculos que ponen todos. Bueno, han aparecido, hemos detectado a adultos interactuando con niños, con propuestas, con intenciones de verlos fuera pagándole cosas, porque el juego también implica, por ejemplo, para avanzar hay que pagar algunas cuestiones, le empiezan a pagar dentro del juego algunos avances en el juego. Entonces, por eso digo, tenemos mucho desafío como sociedad. Un punto central en esto es, como sociedad, y esto es un punto de vista clave para, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir exponiendo a nuestras infancias y cuándo vamos a empezar a cambiar la aguja realmente en la situación de algunas infancias? Para ver algunas cuestiones de los territorios. Mira, si uno mira la realidad de un territorio como donde estamos trabajando nosotros, tenemos familias que se encierran a las 6 de la tarde por cuestiones de violencia en el territorio. Eso trastoca la vida de todos. Primero, el tema de vivir con miedo, de no saber si mañana vas a estar vivo. ¿No? Eso genera un estado de alerta y de ansiedad, que hablamos esto de salud mental, enorme. Pero empieza a aparecer otro fenómeno que se está dando ahora, que es más sutil, pero también perpetúa desigualdades de género. Los varones que trabajan en la adolescencia van a los liceos nocturnos o continúan, los que pueden, los que todavía la familia intenta pero nuestras adolescentes, por el miedo a circular en la calle, las familias están replegándose y a las mujeres no las dejan salir. Entonces también coarta hasta su posibilidad de estudio desde otro ámbito. Hablando del tema de la seguridad y esto que vos ponés sobre la mesa, otro de los aspectos que mencionaste estos días, yo no me acuerdo si fue en desayunos informales o cuándo, pero hablaste de esto del rol que juegan los niños o los adolescentes en el barrio donde actúan bandas delictivas, muchas veces vinculadas al narcotráfico, y el rol que estos tienen justamente casi como en el cuidado, ¿no? Casi como de gendarme, ahí viendo quién viene, ¿no? Encargados de tener de campana, lo que se conoce con la jerga como de campana, ¿no? Pero que les vulnera, porque además reciben muchas veces hasta plata, ¿no? O una ayuda en el barrio y en ese caso, y a veces hasta se paga con droga. Entonces, sí, mira, cuando hablamos de economías ilegales tendemos a hablar solo de microtráfico o narcotráfico. Las economías ilegales que se están desarrollando en los territorios van más allá del microtráfico. Sí. Hay préstamos ilegales que se cobran a una tasa altísima, hay un montón de situaciones que se están dando en los territorios en los cuales, claro, si nosotros pedimos un préstamo y no lo pagamos, vamos al clearing. Bueno, esto se paga de otra manera. Nos condiciona la vida de la gente de otra manera, desde la cotidianidad. Pero también se pagan hasta día a día, ¿no? Sí. Vienen a tu casa, golpearte la puerta, yo qué sé, 100 pesos por día, 100 pesos tiene que estar. Sí. Cuando eso no pasa. Y los intereses son altísimos. Y cuando eso no pasa, de alguna manera se cobra eso. Claro. Eso, empieza a condicionar la vida cotidiana de muchas familias desde muchos aspectos. Los gurises vinculados a cuestiones de microtráfico que van desde cuestiones de campana hasta seguridad en el microtráfico, manejo de armas y municiones letales. Empieza a crecer todas estas cuestiones. Han crecido notoriamente las situaciones de violencia donde quedan involucrados niñas y adolescentes. Desde la plataforma de infancia y adolescencia seguimos una campaña que se llama No son balas perdidas y lo empezamos a hacer como una reacción a una cantidad de cosas que veníamos denunciando, pero nos sirvió
para sistematizar solo las situaciones que salen en la prensa acerca de la cantidad de niñas y adolescentes baleados en el territorio o asesinados, y es alarmante la cifra. Tenemos un promedio entre el año pasado y un año que llevamos campaña, un niño adolescente muerto en el territorio cada 13 días más o menos. O sea, tenemos cifras como muy complejas. Tenemos una situación de armas y de munición en el territorio muy fuerte presencia. Eso conlleva a mucho miedo, a mucho temor, desesperanza, impunidad, porque las familias empiezan al tener miedo y al sentirse presionadas para que no denuncien, para que no haya presencia policial en el territorio, empiezan a taparse situaciones de violencia doméstica, otras situaciones. Sí, de abuso sexual, hay de todo. De todo. Entonces, esto es como nosotros planteamos algunas cuestiones como más generales, pero que hay que entrar al territorio. Muchas veces la entrada al territorio es solo desde una mirada punitiva. Entonces la única respuesta que tenemos frente a estas situaciones es la cárcel, el encierro, cuando en realidad muchas de estas niñas y adolescentes integran sistemas de explotación que si no tratamos de llegar antes. Nosotros detectamos trabajo infantil a los 7, 8, 9 años. A los 12, 13 años ya compite con el sistema educativo y obviamente y con el microtráfico y otras cuestiones. No vamos a competir desde lo económico, claro. Tenemos que pararnos de otro lado como Estado, tenemos que estar en el territorio presente desde otro lado, tenemos unos índices de judicialización de la pobreza enormes, tenemos unos índices de encierro de nuestras infancias y adolescencias y adultos presos enormes. Y sin embargo eso no resuelve, no ha resuelto la situación de muchos territorios. Por ahí no hemos tenido éxito. Hagamos cosas distintas, probemos otras cosas, volvamos a los territorios, falta mucho trabajo territorial, muchísimo. Las organizaciones que trabajamos en el barrio nos encontramos muchas veces muy solas tratando de resolver algunas situaciones y enfrentando situaciones sumamente complejas, ¿no? Vos hablás de una estrategia nacional, ¿no? Vos decís, bueno, para pensar en el abordaje real, estar en el territorio es crucial, pero también es necesaria una política nacional. Si viste que hay temas que lo abordan, decís, bueno, el camino a través de las intendencias, y parece que en lo departamental a ese nivel podríamos incidir. Yo, sinceramente, desconozco y te lo pregunto. Uno dice, bueno, si no es ahí, tiene que, evidentemente a nivel ejecutivo ni que hablar, pero cuesta todavía como que caiga la ficha. ¿Quiénes son esos actores que deberían despertar a estar mucho más presente en ese compromiso, o que podrían llevar a otros, de hecho, a ese compromiso? Bien. Que no pueden faltar a esta cita, digamos. Hay muchos actores que se tienen que sentar en la mesa. Lo primero, tiene que haber una decisión política clara de que esto es un tema que se va a atacar. ¿Tá? Eso es la primera. Tiene que haber una decisión política clara. Tiene que haber muchos actores, tanto a nivel de gobierno nacional como a nivel de gobiernos locales. Uh-huh. O sea, tiene que ser amplio el espectro. Tiene que estar el MIDE, tiene que estar el Ministerio de Trabajo, tiene que estar INAU, tiene que estar la educación, tiene que estar salud pública, claro. Tienen que estar las intendencias, tiene que estar la OPP, tienen que estar los gobiernos locales. Pero tienen que estar desde varios lados. Primero, faltan recursos humanos calificados que puedan, desde lo político hasta lo técnico, hasta lo social, que tengan este tema en mente. ¿Tá? Faltan recursos humanos. En Uruguay no hay un lugar donde uno pueda capacitarse con respecto al tema, hay que salir afuera. La universidad no ha desarrollado una formación en este aspecto. Me olvidaba de otros actores, las centrales sindicales, las empresas, porque esto termina afectando también la informalidad, el crecimiento. Desde un montón de aspectos nos afecta como país, en el desarrollo como país. No hay formación. No hay formación a esos niveles, a nivel político. Sí, el recurso humano, que en definitiva es, si no tenemos ese recurso. Y si no está esa mirada, y que tiene que tener esta mirada diferenciada de que no podemos intervenir con el mismo proyecto en Artigas,
que es Montevideo. No podemos intervenir con la misma tónica en una ciudad de menos de 2.000 habitantes como Colonia. No podemos pensar que un puerto como Nueva Palmira y su entorno se comporta el trabajo infantil, o podemos intervenir de la misma manera que vamos a intervenir como puede ser una ciudad como Punta del Este. O sea, cada una tiene su realidad y cada una tiene su forma de trabajo infantil. Entonces esa estrategia nos debería contemplar las diferentes realidades territoriales, nos debería afrontar las diferentes realidades socioculturales, económicas. O sea, obviamente hay ciudades que están económicamente mucho mejor. Nosotros tenemos un índice de informalidad promedio de un 22% en el país, pero tenemos territorios con un 40 y un 50%. Ahí hay situaciones sumamente en rojo. Esta estrategia nacional nos debería poner en semáforos como alertando, bueno, acá prioridad, la pesca, no sé, el turismo. ¿Por dónde arrancamos? Empecemos por algunas áreas y empecemos a ir abordando. Porque eso necesariamente, si por ejemplo dijéramos una campaña Uruguay, país libre de trabajo infantil en el turismo, bueno, eso lleva una campaña de sensibilización y de formación y una decisión de cantidad de política pública en torno al turismo. Entonces tenemos que capacitar recursos humanos, poner en agenda el tema, generar campañas, o sea, eso, ir como avanzando. Sabés que mientras que vos me planteabas eso, a mí hace cuestión de 3 años me llevó un trabajo mucho con gente con discapacidad. Y trabajé en el periodo de gobierno anterior con el Ministerio de Turismo hablando del tema de la discapacidad y el tema turismo. Entonces decía, o sea, ¿qué te quiero decir? Que evidentemente el tema de la discapacidad no es solamente el acceso, por ejemplo, a un lugar, como puede decir, era poder pagar una factura, ingresar a un centro de estudio, tener un lugar de trabajo. Va mucho más allá. Porque y lo mismo pienso en esto, bueno, porque alguien dice trabajo infantil, turismo, ¿no? Como que le queda, no. Incluso estos actores, pensando en el tema de la discapacidad, se formaban a aquellos actores que de alguna manera conforman ese turismo interno, muchas veces que recoge del puerto al turista que viene, que termina llegando a otros lugares del territorio para conocer nuestro país, los capacitaron para ese perfil, ¿no? Y yo digo, bueno, es que ellos tienen que ser como, no sé si la palabra es fiscalizar, pero también ellos pueden ser parte del eslabón de esto, es decir, bueno, de ver las situaciones para que informarlas y que se puedan abordar y que no sean parte, sí, porque está. Sí, somos parte. Ahora somos parte. Como sociedad somos parte. Nos cuesta, ¿no? Sí. Pero hay que responsabilizarse cada uno, porque a veces es linda la reflexión, pero hay que decir, esta es mi parte. Sí, ahora somos parte. Y naturalizamos, y es verdad, no podemos salir a señalar con el dedo las situaciones si después no tenemos respuesta para la gente. O sea, tenemos que generar, esta posibilidad de pensarnos, de reflexionar, de rediscutir política y éticamente hasta dónde vamos a tolerar determinadas situaciones como sociedad. Y reclamar las respuestas como tales. Pero esas respuestas tienen que llegarle a la gente que queda más vulnerable. Y en estos aspectos, las familias más pobres de nuestro país, y en especial los niños, niñas y adolescentes de esas familias, son las que quedan más expuestas a estas situaciones, en esto de la resolución de la vida cotidiana. Entonces, tenemos que generar como sociedad reflexión, mucha reflexión, discutir, plantear y exigir soluciones. Bueno, en este caso tampoco queda fuera de la ecuación el tema de poder tener una oferta de trabajo mejor remunerada para determinadas familias. Porque, a ver, la asistencia es necesaria, se hace necesario asistir a las familias. Pero el que puedas tener un trabajo y que ese trabajo sea digno, de alguna manera que termine por ayudarte a completar el desenvolvimiento del día a día para esa familia, también se hace crucial. Por eso un poco también la clave esto que vos decías, bueno, las empresas, los sindicatos, o sea, hay una necesidad que involucra mucho más actores de lo que uno piensa, ¿no? Porque uno piensa trabajo infantil, piensa el Ministerio de Trabajo, ¿no? Se va quedando como cortito el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, y capaz que a algunos se le ocurre algo más. Pero no vemos ese factor. Creo que en la medida que vamos como desnudando la realidad de nuestro país, nos permite pensar que ni siquiera nosotros quedamos fuera de la ecuación. Sí, ahí hay varios puntos, me parece que claves para pensarlo.
como, bueno, esto de pensarnos como sociedad, algunos aspectos que vamos a hacer con nuestras infancias. Porque la mayoría de los trabajadores informales en la actualidad fueron trabajadores infantiles. Esto perpetúa círculos de pobreza ineternos. Nosotros tenemos hoy en el proyecto hijos de gente que participó hace muchos años en el proyecto. Por el lado del ego de la organización somos su referencia. Por el lado de la realidad son círculos de reproducción de la pobreza. No pudieron salir de las cuestiones de pobreza y siguen con sus hijos en el mismo círculo donde se generaron. Si no tenemos un sistema de cuidado potente, donde las familias tengan donde dejar, las familias más vulnerables y todo, donde tengan que dejar a sus hijos mientras trabajan, las niñas, sobre todo, van a quedar entrampadas en cuidar a sus hermanos más chicos, en cuidar a sus viejos más. La edad de la población ha crecido mucho, sí. En la pobreza llegan en peores condiciones. Entonces, las niñas quedan entrampadas en esa lógica, porque el tema de la resolución de cuidados cotidianos, y al no tener recursos, lo tenés que resolver entre las personas que están ahí. Entonces, necesitamos una política pública que avance hacia hacia lugares más cuidados para nuestras infancias, y esto genera un sistema de cuidado potente, un sistema educativo que seduzca y contemple estas cuestiones, pero a su vez un entorno social que tener posibilidades de mejores trabajos para adultos ni hablar, bueno, trabajo adolescente protegido, generar cuestiones donde los que tengan que trabajar trabajen en las mejores condiciones. O sea, es como una discusión bastante amplia. Dame alguna cifra de esas que vos decís, bueno, muchachos, hace rato que el semáforo está en rojo. Bueno. Y eso que son viejas, ¿eh? Claro, creo que en mayo estaba terminando la última encuesta, porque en mi casa le tocó a mi hija contestar. Sí, llegaron. Bien. Sí, hubo la última encuesta, la que acaba de terminar ahora, fines de abril, principio de mayo, sí. Se relevó 3.000 hogares, estuvo a cargo del INE, un asesoramiento de OIT, UNICEF y el Ministerio de Trabajo, y hay cifras alarmantes. 1 de cada 10 niños, la encuesta anterior, decía que en Uruguay trabajaban, un poco más de 1 de cada 10. Si frente a las dificultades educativas que se presentaban en el sistema, 2 de cada 10 niños tenían dificultades en ese momento frente al sistema educativo. Si trabajaban, pasaban a 4 de cada 10. O sea, el tránsito educativo de los niños que trabajan se le hace muchísimo más difícil. El crecimiento de las situaciones de violencia, de niños que quedan involucrados, heridos de armas de fuego, el crecimiento de las muertes, niña, adolescente. Hay cifras realmente alarmantes. El crecimiento de la desigualdad, el crecimiento de la pobreza infantil. Tenemos 3 de cada 10 niños en Uruguay están en situación de pobreza infantil. El crecimiento de la informalidad en algunos territorios, alrededor del 40% en algunos territorios. Todos esos son cifras, semáforos en rojo, de los cuales tenemos que atender, atacar y ver cuál es la realidad ahí en esas. Porque Uruguay tiene como números globales que parecieran sumamente positivos, pero cuando uno desglosa por territorio, hay territorios que la tienen sumamente compleja. Si uno piensa, por ejemplo, los departamentos fronterizos, ¿no? Debe ser difícil. El Chuy, por ejemplo, Artigas, con el tema, creo que fue, no hace ni un mes que salió una noticia que decía que había gente que estaba recibiendo la paga con pasta base. Sí. Y ya hace muchísimos años que el tema infantil en el tema de los cañeros ha estado presente. Sí. Y en el tema del tabaco. Y en el tema del tabaco también. Por eso digo que ahí no solamente alcanza con solamente la fiscalización y el control del Ministerio de Trabajo, sino con una cantidad otros actores que conformen esa red, no solamente de contención, sino de abordaje. Y evidentemente atención. Sí, ahí el sistema, mira, no tenemos protocolo en educación ni en salud. Eso, el tema protocolos, es otra cosa que me llamó la atención. No hay protocolo. No hay protocolos. ¿Y a quién le compete esto? Y le compete. Y lo que pasa es que en esto de la naturalización y visibilización queda como parte de, y nunca se profundizó. De hecho, la otra vez hablaba con una pediatra amiga, con un grupete de pediatras amigas, una en particular porque es muy amiga, y me decía, Fernando, nosotros empezamos a preguntar más en el carnet adolescente. Si trabajas, etc. Obviamente vemos señales en el cuerpo desde mucho antes. Sí. Dice, pero te voy a decir la verdad, dice, si yo
detecto alguna situación, tampoco sabría qué hacer. Dice, y realmente me formé dentro de la Universidad de la República, trabajo en determinados contextos y la verdad no estoy formada para estas situaciones, o sea, para dar respuesta a estas situaciones. Entonces necesitamos esto, que se genere un protocolo de salud, que la universidad tenga formación en estos aspectos y sobre todo en determinados territorios. Necesitamos un protocolo en educación, esto necesariamente involucra a diferentes áreas del Estado y el papel de la educación, mira, sin responsabilizar ni culpabilizar a nadie, porque esto, en las zafras agrícolas de varios puntos del país, los docentes terminan negociando con los gurises para que no falten tanto, para que vayan... Saben que está mal, pero estaría mal también dejar la escuela. Entonces, ante lo que va a suceder, que es inminente, que ellos estén, de última terminan cediendo en una situación de negociación, ¿no? Es lo que terminamos haciendo desde muchos puntos de vista, porque no hay otras respuestas frente a algunas situaciones con la familia. Entonces, decirle esto está mal y caerle con todo el decreto y bueno, como ven, no es fácil, no es changa, dijo un amigo, pero el compromiso está y es bueno que tengamos esas oportunidades. El tema tiene que seguir sobre la mesa. Sí. De nuestra parte, las puertas siempre abiertas para que ustedes puedan tener ese espacio de poder hablar de esto que tiene que ver netamente con la familia, porque en definitiva tiene que ver con la familia. Los chicos hacen frente a muy temprana edad de situaciones complejas que son los adultos que tendrían que resolver, pero que ni siquiera ellos lo tienen resuelto y por ende terminan impactando en el seno familiar. Y eso es una triste realidad, porque además todavía si le vamos a agregar que para el colmo de colmos tenemos una baja natalidad, o sea que sí tendremos que tener presente esto de las infancias, señores. Totalmente. Fernando, la verdad que yo me quedaría horas y la audiencia seguramente también. Pero déjame la última reflexión. ¿A dónde apuntamos? Bien. ¿A dónde no? ¿A dónde no? ¿A dónde no? Yo creo que sobre todo en los últimos tiempos hay claras señales de que estamos viendo a las infancias y a la adolescencia y sobre todo algunas situaciones de algunas infancias y adolescencias que se han ido extendiendo cada vez más como una prioridad y una necesidad de cambiar y de revertir. Discursivamente avanzamos hacia ese lado, hasta de diagnósticos, tenemos algunos diagnósticos bastante similares de diferentes lados. Falta concretar política pública, falta bajarlo a territorio, falta compromiso. Esto es un tema, si bien hay necesidad de algunas cuestiones donde tenemos que priorizar los recursos económicos, también hay un cambio cultural que como sociedad nos debemos y hay una necesidad de pensar en algunos aspectos, cómo creamos sistemas de protección a nuestras niñas y a nuestras infancias y adolescencias en general en la informalidad. Ahí hay todo un tema. Uruguay tiene un sistema de protección muy basado en el trabajo y bueno, y toda esta otra, en el trabajo formal. Porque si no decimos que esta gente no, que esta otra parte no trabaja, es trabaja muchísimo. En la informalidad y cómo creamos protección en niñas y adolescentes en las economías ilegales. Es un gran desafío. Necesitamos ponerle mucho pienso, mucha cabeza, mucho acuerdo. Esto si no estamos todos de acuerdo, empieza a hacer huecos por varios lados. Y ahí en ese aspecto es, bueno, hasta dónde como sociedad vamos a seguir tolerando que nuestras infancias, nuestras adolescencias estén cada vez más comprometidas solo por el mero hecho de nacer en determinado territorio. La reflexión queda hecha y el espacio se nos va acotando ya a los últimos minutos del programa del día de hoy, pero por supuesto que el compromiso siempre va a ser a poder abrir esa instancia donde, bueno, una vez más podamos llamar a todos a ser parte de la solución de un problema que justamente nos involucra a todos, porque el hecho, más de uno seguramente conozcamos que tienen situaciones que resolver y muchas veces decimos cómo lo podemos solucionar, ¿no? Me queda eso pendiente de los profesionales, que no es mero. Estaba pensando que en algún momento hubo un boom de los asistentes sociales, fue casi como que no, o abrías un paquetito de alfajor y en vez de sacarte la mitad de la Play, te sacabas un asistente social. Hubo un boom del asistente social. Pero si vos me decís que el asistente social, si no tiene un perfil, si no hay algo que le permita
esa sensibilidad en relación a este tema también los tenemos cojos. Digo, está pasando lo del psicólogo. Vos como profesional sabés que los colegas te vienen pisando los talones. Hay muchos que quieren estudiar psicología, pero necesitamos esa sensibilidad también, ¿no? Y vos lo planteaste con los pediatras y así otros. Sí. Ojalá que en ese ámbito de la educación también podamos tener señales. Mira que le pasa a otros temas. Estoy pensando en otro tema, Sí, me acuerdo del tema. hay varios temas. Hay muchos temas que vos decís, se tienen que salir a formar afuera porque evidentemente acá no lo tenemos resuelto todavía. Pero bueno, ojalá que el hecho de permanecer el tema y que se siga abordando y generando más conciencia llame también a quienes de alguna manera terminan por dar el batacazo, ¿no? El puntapié para que algunas cosas comiencen a funcionar de una vez y por todas. Porque aparte cuando hablamos de políticas públicas hablamos de algo que es transversal, que trasciende gobiernos, que no se termina con un gobierno, se para cuando regresa otro, no. Esto acompaña, ¿no? A todos y es parte de ojalá que sea parte de todos los uruguayos, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerte en casa. Igual, y disculpa la demora, pero nada, estamos a las órdenes y siempre, nada, con ganas de discutir. Hay que trabajar en ese protocolo. Hay que trabajar en sí. Contá conmigo. Contá conmigo. Bueno, vamos a trabajar en eso. Hay que trabajar en un protocolo. Se necesitan más personas para Bueno. eso. Mucho más personas. Señoras y señores, yo me tengo que ir a la recta final. Usted quiere el pronóstico del tiempo, aguántese un poquito, ya se lo cuento. También tenemos los últimos titulares cerrando lo que es esta jornada. Les invito a una pausa musical y luego sí, ya nos abocamos al cierre por el día de hoy.